Saludos amigos, bienvenidos a otro encuentro más de la Red de Plantación de Iglesias del Caribe, REPLIC. Es un gusto tenerles de vuelta en este encuentro. Por la gracia de Dios, desde nuestra red tenemos este tipo de espacios para conversar acerca de los temas que tienen que ver con la iglesia, temas relevantes relativos a la iglesia, al movimiento del evangelio y especialmente a la plantación de iglesias. La red de plantación de iglesias del Caribe origina acá en la República Dominicana y desde acá pues nos extendemos hacia otras ciudades y países alrededor, especialmente en Puerto Rico y Cuba, que siempre comparten y consumen el contenido que nosotros tenemos disponible. Como red también tenemos un espacio de entrenamiento para pastores que quieren plantar nuevas iglesias. Iglesias que se quieren reproducir, que quieren plantar nuevas iglesias, envían también sus plantadores para estar con nosotros en este tiempo y este espacio que le llamamos la incubadora. En la incubadora hay todo un contenido preparado con facilitadores que han sido entrenados y que también tienen experiencia en la plantación de iglesias en la ciudad. Y por supuesto, la coinonía, el ambiente que se da entre pastores de distintas iglesias y con distintos trasfondos denominacionales. Es una rica experiencia para compartir. Así es que si tu iglesia está interesada tener a alguno de tus pastores o líderes entrenándose en este espacio, son bienvenidos. Solo tienen que comunicarse con nosotros o dejar su intención en la caja de comentarios de esta misma conversación aquí en Zoom, en la sala de Zoom, o más tarde al finalizar se puede comunicar con nosotros al número de teléfono 849-852-5252. Estamos interesados en conectar con plantadores de iglesia, emprendedores del ministerio, que están siendo desafiados a moverse en la ciudad para plantar nuevas iglesias, para ver la gracia de Dios y la expansión del evangelio en nuestras ciudades. Desde hace unas semanas atrás hemos venido desarrollando una serie que está basado en el Manual del Plantador, producido por el pastor Tim Keller. Y hemos estado hablando de por qué plantar iglesias, qué tipo de iglesias debemos plantar, los valores bíblicos para una iglesia urbana, y también por qué la ciudad es importante para la iglesia. Esa fue la conversación de nuestro pasado encuentro. Pero hoy queremos hablar acerca de las cualidades de los plantadores de iglesias. Y para eso está con nosotros el pastor Rafael Pérez. El pastor Rafael está sirviendo en la Iglesia Pez Mundial en Gascue, en el corazón de la ciudad de Santo Domingo. Es un pastor plantador con una dinámica de trabajo en su iglesia, una iglesia creciente, pujante, aquí en la ciudad de Santo Domingo. Y su experiencia como plantador, más todo lo que ha adquirido en sus años de estudio y lo que está compartiendo también como un facilitador en nuestro espacio que le llamamos la incubadora, nos permiten enriquecernos de la experiencia, de la expertise que nos trae en el día de hoy el pastor Rafael Pérez. Así que, Rafael, es un gusto tenerte de vuelta en esta conversación, hermano. Adelante. En nuestra incubadora hay un módulo específico de cómo desarrollar el equipo plantador. Esta parte quizá estaría antes de ese módulo y son las cualidades que debería tener específicamente el liderazgo de una plantación de iglesias. Quisiera compartir con ustedes este texto de la carta de Pablo a Timoteo, donde él le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El consejo de Pablo a Timoteo viene en dos sentidos. El primer sentido es ten cuidado de ti mismo. Y luego, entonces le dice, y de la doctrina. En esta parte quisiera llamar la atención hacia plantadores, futuros plantadores, de la necesidad de tener cuidado de nosotros mismos. Antes aún de comenzar a cuidar de los otros, deberíamos cuidar de nosotros mismos, de nuestro carácter, de nuestro corazón,
Estamos persuadidos de que todos los creyentes deberían participar de diferentes maneras en la plantación de iglesias, pues esta es una de las principales maneras de impulsar la misión. Pero no todos los creyentes están llamados a liderar un proyecto de plantación. Quizás una de las principales maneras en que uno puede tener cuidado de uno mismo es realmente mirar el rostro del Señor y cuidar su corazón. ¿Realmente me siento yo llamado a la plantación de iglesias? ¿Es el llamado de Dios específico para mi vida la obra pionera? ¿Hay quizás otras oportunidades en las cuales podría yo participar en la misión? Tener cuidado de nosotros mismos comienza aún antes de pensar en una plantación, en considerar si realmente la motivación de nuestro corazón es correcta. Hoy veremos tres cualidades de los líderes, plantadores de iglesias y también algunas buenas prácticas para aumentar la salud de la plantación. Normalmente en estos encuentros se comparte mucha información y a veces uno se siente saturado. Yo le invito a que por lo menos se quede con uno o dos principios y trate de adaptar esto a su contexto particular. A modo de introducción, les muestro que todos los creyentes deberían participar en la plantación, pero no de la misma manera. Hay una carga en mi corazón en esta temporada y es que el tema de plantación de iglesias ha vuelto un tema popular. Por donde quiera que uno se mueve, se habla de que se está plantando una iglesia, de que se están formando plantadores de iglesia, de que se deberían plantar nuevas iglesias. Pero al mismo tiempo yo pongo en esto una gran advertencia. Todo creyente debería tener un interés general en la plantación de iglesia, pero no todo creyente está llamado a ser un plantador. Un plantador de iglesias debería reunir características particulares, entre las cuales algunas las estaremos viendo el día de hoy. ¿Cuáles serían estas cualidades necesarias? La primera de ellas es tener el carácter correcto. Alguien diría, pero esto es un llamado para todo creyente, y es verdad, todo creyente debería tener el carácter de Cristo. Sin embargo, aquel creyente que se siente llamado para la obra pionera, para dejar una impronta en el corazón de otros creyentes, debería tener un carácter particular, un carácter destacado, un asunto que llame la atención. Aún más que sus dones o sus habilidades, es un asunto de carácter. Volveré a ello en un momento. Otro asunto importante en aquel que se siente llamado a la obra pionera es una convicción de un llamado. Y este llamado es un llamado particular. Es una convicción interna, también confirmada de manera externa. Pero ser llamado a la plantación de iglesias, esto no es una tarea, esto no es solamente una inquietud, es un llamado que viene de parte del Señor. Y deberías tú revisar tu corazón. ¿Has sido cableado para esto? ¿Es este el llamado de Dios para tu vida? ¿Hay quizás otra manera en que podrías responderlo? El segundo elemento es una convicción de llamado. Y en el tercero me detendré también un poco y es un interés en la obra pionera. No todo el mundo está llamado a la plantación. Hay creyentes que van a entrar al ministerio pastoral de otro modo, pero aquellos que han sido llamados a la plantación de iglesia deberían tener un interés especial en la obra pionera. Hay maneras en que este interés se podría rastrear. En cuanto a carácter, es un asunto más allá de la habilidad. La plantación es un trabajo sumamente demandante. Hay incertidumbre. Esto está lleno de limitaciones, de imprevistos, de malos entendidos y sobre todo mucho desaliento. La plantación puede sacar lo peor del carácter de los miembros del equipo y afectar especialmente a los más pequeños. ¿Quiénes son los más pequeños en una plantación? Si realmente es plantación, habrán muchos nuevos creyentes y habrán muchos creyentes inmaduros. Y cualquier error en la plantación estará afectando a aquellos pequeñitos que con frecuencia se refería a ellos nuestro Señor Jesucristo. El mejor momento para desarrollar el carácter del plantador es antes de salir, pues su habilidad crecerá con la experiencia, pero el carácter no necesariamente. Sucede algo con el carácter de los hombres y es que se requiere un esfuerzo intencional. Y la plantación de una iglesia es una labor muy demandante que con facilidad puede distraernos. El momento para establecer un carácter fuerte es aún antes de comenzar la plantación. Quisiera compartir 4 razones específicas para cultivar nuestro carácter aún antes de salir. Si un plantador no tiene el carácter correcto, será atraído por las cosas incorrectas, y las cosas incorrectas son la superficialidad.
Un plantador superficial estará tratando de agradar al ojo. Un plantador superficial estará tratando de hacer números. Un plantador superficial estará lleno de ansiedad y desesperación. Un plantador con el carácter correcto tendrá una convicción de llamado que le permitirá perseverar a través de la adversidad. La falta de carácter afecta, pues hace que el plantador busque las cosas incorrectas. Segunda razón, el carácter del equipo, comenzando por el plantador mismo, es una de las pocas cosas que una plantación de iglesias tiene para mostrar en sus primeros años. La única institucionalidad posible en estos años, donde todavía no hay un nombre con testimonio, donde no hay infraestructura ni hay programas, es el carácter del equipo iniciador. Esto es una impronta y esto marca una diferencia. Si un equipo de plantación debería buscar algo, aún antes de salir, es preguntarse, ¿tenemos nosotros el carácter correcto? ¿Somos multiplicables? Imagínense un equipo de plantación compuesto por 5 integrantes. Si ese equipo pasara de 5 a 50, ¿el resultado sería bueno? ¿Somos nosotros un buen punto de partida? Si la primera razón es que el carácter te lleva a buscar, si no es el correcto, las cosas incorrectas y la superficialidad, la segunda es el carácter del equipo, comenzando por el plantador mismo, es lo único que una plantación tiene para replicar en los primeros años. La tercera razón es que los dones, que son capacidades extraordinarias, podrían atraer una multitud, pero es el carácter. El carácter es integridad, perseverancia, humildad, lo que puede edificar una iglesia. Una iglesia no es un obelisco que llama la atención. Una iglesia es un edificio y para establecer un edificio hace falta el carácter necesario. Esta cuarta razón la expone Tim Keller en su manual del plantador y creo que es algo memorable. Dice Tim Keller que nadie está plenamente dotado, en especial en los inicios, para las 3 áreas principales del ministerio pastoral. Esto es la capacitación, el cuidado y la dirección. Dice él, las faltas pueden ser compensadas. Usted puede compensarlo con un equipo extraordinario que supla sus carencias, o usted puede compensarlo permanentemente con un carácter sobresaliente. Es necesario desarrollar el carácter porque el carácter compensa muchas de las carencias. Pongo algunos ejemplos. Quizás el plantador no sea el predicador más elocuente, pero si es un hombre que vive lo que predica, podrá edificar a sus oyentes. Vivimos en días donde parece que la elocuencia lo es todo, pero yo creo que una persona que realmente está viviendo aquello que está compartiendo es aún más impactante que un maestro elocuente. Otra razón, dirá alguien, el líder no es un líder muy carismático, pero hay algo en él, y es que él ama verdaderamente a la gente. Con esto estoy mostrando que el carácter podría compensar muchas de las carencias. Pareciera que en nuestros días siempre un plantador debe ser un líder visionario, una persona que vaya por delante de la gente. Quizás el plantador en este momento no es un líder muy visionario, pero es un hombre humilde y es un hombre receptivo. Con esto estoy estableciendo el punto de que quizás no estás plenamente dotado en todas las áreas, pero si tienes el carácter apropiado, tu carácter podría compensar esa falta. De hecho, no hay nadie que esté 100% dotado, pero todo el mundo debería tener todo el carácter que el Señor le permita. Llamo la atención ahora al respecto de que plantar iglesias saludables es una manera de fortalecer el ecosistema de iglesias. Una tarea importante en el ecosistema de iglesias, aparte de ofrecer aliento, capacitación y recursos, es evitar enviar a quienes no son llamados y crear las condiciones para que surjan las evidencias del carácter antes de que se establezca una plantación. Aquí alguien levantará la objeción y dirá, yo quizás no puedo detener que una persona entre al ministerio pastoral a través de la plantación. Yo sé que no puedo detenerlo, pero por lo menos podrías evitar alentarlo. Si entendiéramos que sembrar una iglesia no es solamente la responsabilidad de un hombre, si entendiéramos que sembrar una iglesia no es ni siquiera la responsabilidad de una iglesia local, sino que es el proyecto de un ecosistema de iglesias, todos nos sentiríamos mucho más involucrados en la tarea de traer salud. ¿Cómo podrías tú contribuir a fortalecer el ecosistema de iglesias
quizás teniendo un interés general en la plantación, entendiendo cuáles son las etapas, entendiendo cuáles son las mejores prácticas de plantación, aún sin ser tú miembro de un equipo plantador ni tener un llamado específico a la plantación de iglesias. Probablemente eres un creyente de una iglesia ya establecida. No te figuras siendo parte de una plantación, pero eres parte de un ecosistema de iglesias. Y al ser parte de un ecosistema de iglesias, deberías tener una responsabilidad general en la plantación que te lleve a interesarte en participar en espacios como este. De hecho, hoy pensaba que es poco común para nosotros hablar de plantación de iglesias con aquellas personas que no están plantando. Pero si la plantación de iglesias es un asunto del ecosistema, y hablaré más del ecosistema en un momento, yo creo que todos deberían recibir, aunque sea un mínimo de formación. Del mismo modo, un creyente maduro debería alentar al plantador correcto. ¿Y cuál es el plantador correcto? Aquel que tiene el carácter correcto, el fruto adecuado y al mismo tiempo está en el momento de la vida que puede responder a este llamado particular. También entiendo que es un asunto de madurez cristiana, condicionar tu respaldo a una plantación, o por lo menos evitar sentirte movido a salir corriendo en un equipo de plantación a aquellos lugares en los cuales tú tengas mejor conciencia. Y una de las mejores cosas que puedes hacer es recomendar recursos, desde libros, conferencias o redes de plantación. ¿Qué es el ecosistema de iglesia del cual he estado hablando? Las iglesias no son islas. Un ecosistema de iglesias son diferentes iglesias locales en una misma ciudad, con cargas diferentes en diferentes momentos de la vida, afectándose y retroalimentándose la una a la otra, aún sin ser intencionalmente cercanas o conocerse. Santo Domingo no solamente necesita 2 o 3 iglesias grandes, necesitamos fortalecer el ecosistema de iglesias aún desde la plantación. Pues 4 o 5 iglesias grandes, como si fueran árboles, no hacen un ecosistema. Se necesitan miles de árboles de todas las formas, familias y tamaños, pero que estos árboles sean árboles saludables. Estoy trayendo la carga de que la plantación de iglesias no es un asunto de plantadores, no es ni siquiera un asunto de redes de plantación, que la plantación de iglesias es un asunto del ecosistema de iglesias en una ciudad. Quisiera ir a puntos aún más prácticos o específicos. ¿Cuáles serían indicadores positivos de que una persona ha sido cableada por Dios para participar en el equipo de liderazgo de la plantación de una iglesia? Uno de los primeros puntos lo acabo de compartir. Un indicador importante es que esta persona realmente conoce el ecosistema de iglesias donde va a trabajar. A mí me parece impresionante la cantidad de personas que quieren venir a un entorno a establecer iglesias y no se han dado todavía el tiempo de explorar lo que Dios está haciendo en el lugar. Conocer cuántas iglesias hay, cuáles son esas familias de iglesia, cuáles son las denominaciones, cuáles son las necesidades particulares que la iglesia tiene en ese contexto, cuáles son los líderes destacados, qué el Señor ha estado haciendo en medio de ellos. Conocer el ecosistema de iglesias de una ciudad es un asunto importante y un indicador positivo de que alguien ha sido llamado por Dios a esa tarea. Es tener un interés en la iglesia en su conjunto. A veces le llamo a esto la iglesia grande, o como le llaman los teólogos, la iglesia universal. Entender cómo el Señor ha estado expresando a su pueblo en una ciudad específica es un indicador positivo de que alguien realmente tiene un llamado a la obra pionera. Otra cosa que esta persona debe tener es una identificación con su contexto ministerial. Cada vez que una iglesia es plantada, hay un nuevo contexto que hay que conocer, con realidades socioculturales, socioeconómicas y espirituales que son diferentes. Identificarte con este contexto y saber cuáles son sus necesidades específicas es tu tarea como plantador, es tu tarea como líder de una obra pionera. El interés mismo en cómo funciona la obra pionera también es una buena señal. A veces veo plantadores de iglesias que tienen mucha urgencia, quieren ir muy pronto, quieren parecer una iglesia grande. Realmente quien tiene llamado a la obra pionera tiene un deleite en ver una iglesia pequeña, tiene deleite en ver una plantación. De hecho, a mí me parece impresionante la cantidad de plantadores que no aman la plantación,
Ellos no aman ver las plantas pequeñas, ellos no aman ver el crecimiento, no aman ver una obra lenta y progresiva, sino que quieren ir rápidamente a tener una obra terminada. Y yo digo, si realmente tú quieres ver una iglesia ya establecida, ¿para qué sales a plantar? Una señal positiva de que alguien ha sido cableado para la obra pionera, no solamente que tolera, soporta participar en una obra pequeña, sino que tiene un deleite en el asunto. Y este interés en la obra pionera, sin presión por ser una iglesia muy grande, es una muy buena señal de que alguien ha sido cableado por Dios para la plantación de iglesias. No quisiera como abrumar con razones, pero entiendo que hay cosas que no debo dejar de mencionar. Si me preguntaran una señal distintiva de un plantador, una señal distintiva de un plantador es una buena relación con los de afuera, como le llaman las escrituras. No puede ser que tengas alma de pionero y que realmente no tengas un interés en el no creyente. Un plantador no solamente tiene un interés en su familia de iglesias, en creyentes maduros, un plantador de iglesias realmente tiene un interés con personas que todavía no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Tiene un interés en la imagen de Dios en la gente. Tiene un interés en el comercio, en las artes, en la ciudad. Tiene un interés genuino y sincero en la gente. Esa buena relación con los de afuera es una señal de quien es un plantador. Capital relacional, amigos, familia, colaboradores. Qué extraño es una persona que me dice que quiere sembrar una iglesia y no hay nadie que quiera respaldarle en el asunto. Qué extraño es una persona que dice que quiere sembrar una iglesia y no puede reunir a un equipo de trabajo. De hecho, un plantador de iglesias es una persona que tiene como cierto velcro para las relaciones, se le pegan, es atractivo, las personas quieren estar con él. Esto es algo que el Señor les da regularmente a aquellos que han sido enviados a la plantación. Características como la longanimidad, este poder persistir y permanecer. Es una persona que no se desalienta con facilidad. Me llama la atención que el que está llamado a la obra pionera, él puede recomenzar muchas veces, no se frustra con facilidad, puede soportar la adversidad, paciencia. Yo veo a veces literatura misionera donde se habla de plantación de iglesias durante 3 años. Hermanos queridos, 3 años quizá funcione en el contexto rural de los Estados Unidos. En Latinoamérica y en mi experiencia, normalmente después del año 9, una iglesia comienza a tener señales de iglesia establecida. Trabajar con nuevos creyentes es una tarea a largo plazo. Y si no tienen la paciencia para esperar lo que el Señor puede hacer a través del tiempo, probablemente el llamado tuyo no es hacia la plantación de iglesia. Señales esperables. Se esperaría el respaldo de otras congregaciones, de redes de iglesia, de otras instituciones. Cuando alguien se encuentra absolutamente solo, regularmente es una mala señal. He estado compartiendo indicadores positivos de que probablemente ha sido enviado por Dios, llamado por Dios, cableado por Dios para sembrar una iglesia. Sería irresponsable si no mencionara algunos indicadores negativos. ¿Cómo me doy cuenta que realmente mi llamado no es a la obra pionera? Y la obra pionera no es la única manera de servir al Señor. Hay hermanos míos que tienen una fuerte aversión al cambio. No soportan que las cosas sean diferentes. Si algo ha sido establecido de un modo y después cambian, entonces generan ansiedad. Estas cosas pueden estar impulsadas por fuertes deseos de control, por el deseo de que las cosas no se salgan donde tú las has puesto. Ay, mis hermanos, en una plantación se itera. Usted lo hace de un modo y vuelve a hacerlo. Usted comienza y vuelve a comenzar. Y si usted tiene cierta aversión al cambio y quiere que las cosas se mantengan estables a través del tiempo, debería ir a una iglesia no solamente establecida, sino que tenga 30 años. En una plantación hay mucha improvisación. En una plantación hay mucha informalidad. En una plantación se va reaccionando a lo que el Señor nos permite hacer día tras día. Indicadores negativos de que quizás no está siendo cableado por Dios para una plantación. Es una urgencia por predicar. Yo encuentro cantidad de maestros que están buscando un púlpito porque tienen 15 sermones que deben predicar en este año. Si tú tienes 15 sermones que vas a predicar en este año y tienes demasiada urgencia por predicar tus sermones, probablemente deberías buscar una iglesia establecida. Pues en una plantación hay más conversación que predicación.
Me refiero a predicación, la predicación tradicional que estamos habituados, que es el sermón de 3 puntos con una aplicación. En una plantación hay conversación, en una plantación hay encuentros informales, en una plantación la edificación sucede de manera mucho más casual. Y si tienes esta urgencia por predicar tus sermones, probablemente más que un plantador, seas un buen maestro. Ay, espero no desalentar demasiado a mis hermanos cuando digo que una mala señal es un interés teológico filosófico. Y pongo la palabra filosófico para hacer el énfasis. Un plantador es un teólogo y tiene una buena teología, pero sobre todo es un hombre práctico. Si eres un teólogo filosófico poco práctico, probablemente no seas un plantador. Un nuevo creyente necesita cosas que son verdaderas, pero al mismo tiempo sencillas. Es la articulación del evangelio con las palabras más sencillas que puedas encontrar. Si tienes tanto interés por la filosofía, por la alta teología, probablemente el lugar tuyo sean las aulas, sea un seminario, y no el terreno, no la obra directa, no la obra pionera. Un plantador es un teólogo, pero sobre todo es un hombre práctico. Indicadores negativos son aquellos que buscan resultados rápidos y que tienen hambre por demostrar. Ay, hermanos, el único que tenía algo para demostrar era Cristo, y que él que estaba demostrando era que Él era el Señor. Nosotros no tenemos una urgencia, no estamos compitiendo con nadie, somos del mismo equipo. Tu causa es mi causa. Y si lo que estamos buscando son números, y hay unas cuantas iglesias grandes que tienen los números, un plantador, más que un hambre por números, tiene una convicción de un llamado. Tiene el deseo de que las personas conozcan a Cristo. Tiene un deseo de que el Señor permita que suceda entre ellos no solamente la predicación del Evangelio, sino la respuesta al Evangelio. Y puede conformarse con cosas más pequeñas. Si tienes hambre por resultados, sobre todo por resultados rápidos, probablemente más que un plantador, seas un predicador. Estés llamado a otra cosa, quizás a otro tipo de ministerio. Aclaro aquí, hermanos queridos, hay plantadores que están llamados a cosas grandes. No todo el mundo está llamado a las cosas pequeñas. Más mi urgencia está en no acelerar lo que Dios quiere hacer entre nosotros a través del tiempo. Señales negativas de un plantador, tener conflictos abiertos. Si en tu vida hay dolor, hay heridas, hay rencor, quizás no estás listo para plantar, pues uno se multiplica según su género y su especie, y un plantador herido termina replicando sus heridas. Una iglesia saludable comienza con un plantador que tiene salud. Entre las señales negativas, aunque esta parezca un asunto a celebrar, es tener una visión muy cerrada de lo que te sientes llamado a hacer. Yo debo tener quizás, por lo menos, una reunión por mes con personas que se sienten llamados a la plantación de iglesias. Y me llama la atención personas que tienen visiones muy estrechas de lo que Dios quiere que ellos hagan de manera muy específica. Por lo que yo he visto en la historia, es que regularmente Dios llama de manera más general. Y uno mantiene la apertura de tener la sensibilidad a escuchar la voz de Dios en cada momento. De hecho, la visión de la iglesia no es un asunto estático. La visión de una iglesia no es un asunto caprichoso o arbitrario. No puede ser hecho por una persona o equipo para seguir sus sueños o intenciones particulares. Cuando encuentro un plantador que está tan convencido de cuál es el sueño de Dios, la visión para su vida, frecuentemente me preocupo. Pues por el contrario, visión es tener la sensibilidad de reconocer lo que Dios está haciendo en medio de nosotros, aunque sea de forma difusa y parcialmente, y la valentía de renunciar a nuestros sueños particulares para unirnos a Dios. ¿Qué tiene un plantador? Tiene una convicción de llamado, pero al mismo tiempo tiene la sensibilidad de escuchar la voz de Dios todos los días. Y él sabe que no tiene un mapa completo. Él sabe que tiene quizás pequeñas direcciones del Señor, pero él sabe que en el cielo hay un Dios que le llamó a hacer algo. Y que cada cierto tiempo tendrá que volver a revisar la visión, a poner el ojo en lo que Dios está haciendo, a tener de nuevo sensibilidad y a tener la capacidad de desprenderse. Una señal positiva es cuando un plantador dice, yo me siento llamado a esto. Yo tengo una visión general, un esbozo de lo que creo que Dios quiere que yo haga, pero estoy abierto a ser dirigido por Dios en el momento. Quiero llevarlo todavía a un punto aún más práctico.
Hay preguntas que a mí no me la hicieron. Yo, ahora que miro en retrospectiva, quisiera que alguien me hubiese hecho en el 2008 cuando salí a sembrar una iglesia. Esta pregunta casi nadie se la hace. Nos preguntan asuntos teológicos, asuntos de visión, de llamado, pero hay preguntas que son muy prácticas que un plantador de iglesia debería responder. ¿Para qué respondemos esto? Para ver si es el momento de salir a sembrar una iglesia. Primera pregunta, yo te preguntaría, hermano querido, plantador, hermano que te sientes llamado por Dios a sembrar una iglesia, ¿cuál es tu real situación financiera? No estoy hablando de cuáles son tus ingresos, estoy hablando más de cuál es tu mayordomía. ¿Tienes contentamiento? ¿Te sientes satisfecho en el Señor? ¿Puedes hacer un presupuesto y llevarlo? ¿Puedes contentarte pronto? Ay, hermano querido, los problemas financieros arruinan la plantación. De hecho, hay plantaciones que su problema no es ni siquiera de ingresos, son asuntos de mayordomía. Si el plantador no tiene una buena mayordomía, podría ser un gran estorbo en la plantación. La segunda pregunta va en este mismo orden. ¿Cómo está tu agenda? Más que tiempo, habla de orden. ¿Tienes la capacidad de hacer planes y alcanzarlos? ¿O por el contrario, eres una persona que no concreta las cosas que te propones, que hay que estar detrás de ti siempre recordándote tus compromisos? No hay una tarea más solitaria que la plantación de iglesias. Nadie te supervisa. No tendrás detrás de ti a alguien todos los días diciéndote lo que tienes que hacer. Tendrás tú que tener tu propia agenda, llevar anotaciones, alcanzar tus compromisos, honrar tu palabra. Tu presupuesto y tu agenda son buenas señales de que estás listo para llevar una plantación. Por el contrario, si eres un hombre desordenado, si no puedes honrar tus compromisos, si no recuerdas una fecha, si no puedes estar a tiempo, quizás no estás listo para salir a sembrar una iglesia. Pastor, pero yo tengo la teología correcta, tengo el llamado correcto, tengo hasta el carácter, entre comillas, correcto. Pues yo estoy persuadido de que agenda y presupuesto son parte de un carácter. Si todavía no tienes buena mayordomía de tus finanzas y buena gestión de tu tiempo, no estás listo para la plantación. Por la tercera pregunta, espero no ser muy ofensivo. Quizás yo tampoco lo podría haber respondido correctamente, pero hubiese querido que alguien me la haga. ¿Cuál es tu condición física? Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con plantación? Hermano querido, nuestro cuerpo es una señal de alerta y frecuentemente que el cuerpo está anunciando y siendo un indicador de tu carácter. ¿Cuáles son tus disciplinas espirituales? Ay, hermano, si tú vas a sostener a otros, deberías sostenerte a ti mismo. Y vuelvo al texto donde comenzamos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Preguntas importantes. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Qué piensa tu familia cercana y más distante respecto de que vas a responder el llamado de Dios para tu vida, de responder a la plantación? ¿Te respalda tu esposa? ¿Está tu familia en el asunto? ¿Es un proyecto familiar? No hay manera alguna en que la plantación de una iglesia solamente sea el proyecto de un hombre. Este es el proyecto de una familia y esta familia debería estar de acuerdo. ¿Cuál es tu relación con la iglesia local? ¿Hay conflictos? ¿Hay tensiones? ¿Hay respaldo? ¿Hay salud? La gente que verdaderamente te conoce te respalda. A veces veo plantadores queriendo venir a las redes de plantación a buscar el endoso que en su iglesia local no han conseguido. El primer lugar donde deberías buscar la autoridad y el capital moral para salir es tu iglesia local. ¿Cómo te relacionas con los de afuera? ¿Tienes amigos no creyentes? Estos amigos, ¿puedes compartir con ellos tu fe? Una buena señal de un plantador es que cuando sale hay más no creyentes que están respaldando el proyecto de plantación. Una alerta. La plantación de iglesias como obra pionera no es la única manera de entrar al ministerio pastoral o confirmar tu llamado. Hay hermanos míos que quieren sembrar una iglesia porque han sido llamados por Dios y probablemente sus iglesias locales no van a ser ordenados. Ay, hermano, no es la única manera. No lo hagas. Tampoco plantar una iglesia es una manera superior o meritoria de entrar al ministerio pastoral. Hay muchas maneras de entrar al ministerio pastoral. Así como no todo el mundo debe sembrar una iglesia, no todo el mundo debe sembrar una iglesia en el mismo momento. Por favor, ponle a esto un asterisco. Lo menos que quiero yo es echar agua sobre el llamado de Dios en la vida de un creyente. Pero me veo en la responsabilidad cristiana de advertir, de alertar,
¿Qué es lo que digo? Digo que existen otras alternativas que probablemente sean más apropiadas en tu realidad, según tus dones particulares, experiencias y momentos de vida, para entrar al ministerio, que no sean necesariamente la obra pionera. La obra pionera ha sido el llamado de Dios para algunos, pero no para todos. Pongo ejemplos. Hay creyentes que quizás no tienen la carga por la obra pionera, sino que podrían servir en el equipo pastoral de su iglesia local y ser allí ordenados. No todo el que tiene llamado tiene que salir a sembrar una iglesia. Si tienes llamado, quizás lo más apropiado para ti sea ser recibido en un cuerpo de ancianos y participar en un equipo pastoral. ¿Y cuánto beneficio tendría para muchos creyentes participar en un equipo pastoral? No todo creyente debe ir a la obra pionera. Muchos de ellos podrían entrar al ministerio a través de la ordenación en la iglesia local. Otros podrían ser enviados a otras iglesias ya establecidas que necesiten un pastor. Probablemente en tu iglesia local no hace falta ordenar un pastor adicional, pero hay otras iglesias donde sí hace falta y tu iglesia te podría enviar a una iglesia ya establecida. Estas dos primeras alternativas serían la alternativa de la ordenación. Plantación no es para todo el mundo. Hay hermanos que podrían funcionar mejor a través de la ordenación dentro de una iglesia local. Otras maneras, se podría fortalecer una iglesia ya madura. Esto se llama la revitalización a través de la llegada de un nuevo elemento pastoral. Entonces, entrarías al ministerio pastoral en una iglesia ya madura que necesite ser revitalizada. No voy a detenerme en cada una de estas partes, pues en otro encuentro de la incubadora podríamos hablar acerca de alternativas a la plantación. Hay otros que podrían ser trasplantados junto a creyentes ya maduros de una iglesia local a otro contexto ministerial. Es algo que ha sucedido en Santo Domingo últimamente, iglesias muy grandes que toman un conjunto de creyentes maduros y los envían a servir a otro contexto ministerial con un pastor. Esto no significa que tengan que comenzar en la obra pionera. Con ese pastor que ha sido enviado con creyentes maduros, podría ser la alternativa para muchos otros. Sí, la obra pionera puede ser tu llamado. A esto se le llama plantación y aún a un llamado más radical o particular, que es volver a plantar una iglesia que está en declive. A esto se le llama replantación. Solamente repito, la plantación de iglesias como obra pionera no es necesariamente el llamado de Dios para ti. Hay muchas maneras de entrar al ministerio pastoral. ¿Por qué advierto? ¿Cuáles son los grandes retos de la obra pionera? ¿Cuáles son los grandes retos de una plantación? Lo menos que quisiera es desalentar. Más quisiera que entraras con convicción, que entraras con conocimiento de causa. Me dices, pastor, realmente yo soy llamado a la plantación. El llamado de Dios para mi vida es la obra pionera. ¿Cuál será el reto que tienes por delante? Primer reto, integrarte con gracia a un ecosistema de iglesias en la ciudad sin avasallar ni ser rechazado. Esto toma tiempo. No, yo no quiero hacer esa diligencia. Yo quiero ir a una iglesia que ya tenga testimonio, que ya sea conocida. Yo no quiero ir a contactarme con líderes que no conozco. Yo quisiera servir a un cuerpo local de creyentes sin conocer el ecosistema. Entonces no siempre es una iglesia. ¿Cuáles son los retos? Asumir un nuevo contexto ministerial. Un plantador, aquel que se siente llamado a la obra pionera, va a conocer un nuevo contexto ministerial que no era el contexto del cual tú saliste. Vas a abrazar ese contexto, va a entender sus particulares, sus necesidades. Vas a nutrir una visión de iglesia para esa iglesia en específico. Si ya tienes una visión de iglesia muy firme, petrificada, establecida en tu mente, entonces no siempre es una iglesia. Vas a predicar el evangelio. Sí, todos predicamos el evangelio, sí, pero vas a predicar el evangelio teniendo a los no creyentes como prioridad en tu predicación. No todos los maestros logran esto. Llega un momento que uno le habla al creyente. Llega un momento que uno le habla al creyente maduro. Hablarle al no creyente o al nuevo creyente requiere una gracia especial. Y este crossover no todos los predicadores logran hacerlo. ¿Qué se necesita? Se necesita establecer la doctrina,
una filosofía de ministerio y un equipo de trabajo para la plantación. Demasiado trabajo, no me figuro haciéndolo, entonces no está siendo llamado. Hermanos, se necesita desarrollar mayordomía para sostener localmente los programas con estructura e infraestructura. Hay alguien que dice, yo quisiera comenzar, pero tener toda la mayordomía. Mayordomía son recursos materiales, esa es una manera poética de llamarle. Yo quisiera entrar a la obra, pero yo quisiera ya tener infraestructura, quisiera tener un templo, quisiera tener bancos, sistemas de sonido, instrumentos y todas las cosas. Quizá lo tuyo no sea la obra planera. Pues en una plantación, estas cosas llegan lentamente y poco a poco. ¿Cuál es la advertencia? No tengas urgencia. Estaba hablando con algunos de ustedes en el módulo acerca de desarrollar equipos de trabajo y le advertía que no hay que lanzar muy pronto. Pues hay una urgencia de que esto se vuelva como muy grande. Hermano querido, ten deleite en las cosas pequeñas. Guíate del llamado particular de Dios para tu vida y permanece en obediencia a través del tiempo. Un lanzamiento prematuro podría hacer gran daño a la plantación. Uno de los síntomas, dice este autor, uno de los síntomas recurrentes en las iglesias que fracasan es el lanzamiento público prematuro, porque la nueva iglesia carece de suficiente infraestructura y desarrollo para sobrevivir con recursos tan limitados. Carece del combustible necesario para superar el impulso gravitacional de la inercia. No hay que salir muy pronto. No siempre hay que estar corriendo. Puedes esperar el tiempo del Señor. Si te sirve, solamente te resumo 4 etapas o momentos de la plantación. ¿Estás en planificación? Ay, hermano, aún puedes devolverte. Hay hermanos míos que han tomado recursos de plantación y después que participan se dan cuenta que su llamado es otro. Gloria al Señor porque se devolvió. Probablemente ya estás en prelanzamiento y tienes un equipo de trabajo, estás por lanzar la iglesia. Ay, hermano, si no te sientes llamado a la obra pionera, ten el carácter necesario para ponerlo en pausa y probablemente postergar el lanzamiento. De la etapa 3 a la 4 ya hay dolor. Qué triste es un pastor que ya se encuentra, un plantador que ya se encuentra en lanzamiento o establecimiento, pero no se siente llamado a la obra pionera. Busca ayuda, que hay recursos. Y si eres parte de una iglesia establecida, trae salud a todo el ecosistema. Vamos a responder algunas preguntas que hay en el grupo en un momento. Solamente comparto esto, un finalmente. Miren, en el pasado la plantación de iglesias ha tenido mucha improvisación, malas prácticas y paradigmas poco saludables. La misericordia del Señor y su compasión por los perdidos ha compensado todos nuestros errores. Hoy tenemos más experiencia y recursos disponibles. Tenemos redes de plantación, tenemos libros para plantadores, tenemos experiencias locales de plantadores, tenemos cierta cultura de plantación. Estamos en un momento privilegiado en la historia de la iglesia. Si somos hoy negligentes, el Señor de la iglesia nos lo demandará. Mi mayor deseo es que todo lo que se sientan llamado a la obra pionera siembren iglesias, pero al mismo tiempo que aquellos que se sienten llamados a otra cosa respondan al llamado de Dios particular para sus vidas y que todos nosotros, seamos o no plantadores, contribuyamos con el ecosistema de plantación de iglesias en nuestra ciudad. Un gozo compartir con ustedes estos principios acerca de las cualidades del plantador. Les dejo a Francis y responderemos cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Rafael. Muy buena presentación, excelente. Y amigos, ya han escuchado. Así es que estamos listos para responder sus preguntas. Si tienes alguna inquietud con respecto a lo que el pastor Rafael Pérez nos ha presentado hoy, queremos invitarte a plantearla. Puede ser en la caja de comentarios, si gustas, pero también lo puedes hacer en tu propia voz. Solamente puedes levantar la mano ahí donde estás, accionar la manito más bien en esta misma aplicación, o me indicas si estás listo ya para hacer tu pregunta. Inquietudes, comentarios al respecto. Es lo que queremos escuchar ahora. Y el pastor Rafael Pérez le gustaría escuchar su pregunta si ya la tiene. Así es que adelante, hermanos. Les escuchamos. Sí, perfecto. Una pregunta que viene de lo que se ha tratado y es
¿Cómo nosotros podemos identificar a esta parte donde estamos ya ingresados de la plantación de iglesia? ¿Cómo tú puedes identificar a una persona que no esté listo para la plantación, pero que pueda ayudar en otras funciones a la plantación de iglesia? ¿Escucharon? Sí. Adelante, Rafael. Saludos, Delis. Gracias por tu pregunta. Creo que lo más valioso en esto es alentar a todos los creyentes. Yo sé que el tema de plantación en este momento es un tema recurrido, es un tema que levanta pasión, que levanta entusiasmo, que pareciera que es la única manera de contribuir con la misión. Algo que podemos hacer es, si usted es miembro de la misma iglesia local, tiene una responsabilidad primaria. Si usted es parte de su ecosistema de iglesia, tiene también una responsabilidad. Algo que podemos hacer es traer información, invitar a participar en espacios como este, dirigirles a una red de plantación, animarles a que busque formación. Recomienda algunos libros, recomienda conferencias, charlas en internet. Hay mucha información al respecto de la plantación de iglesias. Es muy difícil cuando una persona tiene cierta carga o cierta dirección, detenerle o redireccionarle. Pero con paciencia uno podría sugerir un recurso y esperar que el Señor le traiga en esto entendimiento. Sobre todo, hermanos, tengamos gracia, pues hay hermanos nuestros que realmente han sido llamados a la plantación y probablemente en este momento no tienen toda la madurez, todo el carácter o toda la formación que podrían llegar a tener. No queremos desalentar a un posible plantador. A veces lo que hay que hacer es detener un poco el proceso o tratar de ralentizarlo. Esa sería la palabra, no detener, sino ralentizarlo. Es un gusto, Delis, y gracias, hermano. Muy bien. Juan Valdés tiene la mano activa, así que adelante, te escuchamos. Bueno, hay varias etapas que se mencionaron en lo que es la plantación de iglesia. Está la planificación. Ahora me gustaría saber cuál es el tiempo que debe pasar entre cada una de ellas hasta llegar a lo que es el lanzamiento de la iglesia. Excelente pregunta, Juan. Cuando te respondo así tan rápido es porque tuve que pensar, meditar en ello en el módulo pasado de la incubadora, donde estuvimos hablando específicamente de ese tema. Y lo que he entendido, sabio, es que cada realidad y contexto ministerial es particular. Lo que en mi contexto, de acuerdo a mi contexto ministerial y el llamado de Dios para mi vida, podrían ser 3 meses, para otras personas con completa naturalidad, podrían ser 3 años. Dios no tiene urgencia, no tiene esa carga, Dios no tiene ansiedad alguna al respecto de esto, no la tengamos tampoco nosotros. ¿Qué es importante? Que parte de la dirección y guianza de Dios a cada plantador es entender estos tiempos. A veces hay límites que se ponen no tanto de tiempo, sino objetivos. ¿Qué tan rápido podemos conectarnos como equipo? ¿Qué tan rápido podemos entre nosotros articular una presentación del Evangelio? ¿Qué tan rápido podemos entender nuestras cargas, llamados, el ardor que hay en el corazón de cada uno de los miembros del equipo iniciador? Eso podrían ser señales para dar un paso más hacia adelante. Pero algo importante en esto es entender que cada plantación, cada equipo de trabajo tiene sus propios baremos, tiene sus propios tiempos, tiene su propio ritmo. Algo que también que ayuda es tener ojos fuera del equipo. Quizás otra iglesia plantada que les acompañe, quizás un plantador maduro que les acompañe, quizás alguien con información que venga desde afuera, más que información, con experiencia, que venga desde afuera y podría como colocar los diferentes indicadores o animar al equipo a moverse en una dirección. Algo hermoso es cuando uno sienta la dirección del Señor en el asunto. Y uno dice, ya es el momento de lanzar. No es solamente una urgencia que hay en mí, sino un sentir que hay en el equipo. Espero ahí haber dado un poco de respuesta, hermano. Sobre todo recordando que cada equipo tiene sus tiempos particulares. Que el Señor les ayude por allá. Muy bien. El pastor Mario Matos escribe en la caja de comentarios y dice, bueno, excelente presentación, pastor Rafael. Me pregunto, ¿debe un plantador o miembro del equipo de plantación debe esperar a desarrollar estas capacidades y carácter antes de empezar, o es algo en lo que puede irse trabajando a medida que avance en el proceso? Excelente. Gracias, Mario, un hermano con amplia experiencia en plantación de iglesias. Gracias por tu pregunta. Muy valioso. ¿Qué pienso al respecto? Yo pienso que deberíamos comenzar a ver la iglesia local
con expresiones donde hayan las oportunidades de cultivar los dones, talentos, de nutrir la visión de un plantador. Sería sumamente extraño que una persona quiera salir a sembrar una iglesia antes de haber probado las cosas más básicas. Por ejemplo, ¿puedo yo tener cuidado y responsabilidad espiritual por alguien más? ¿Puedo discipular a alguien? He tenido la experiencia de compartir el evangelio con un no creyente, verle abrir los ojos a la realidad de Cristo y proceder en arrepentimiento y fe. No tienes que salir a sembrar una iglesia para probar estas cosas. En el contexto de una iglesia local, bien podrías hacerlo. Y son de las cosas que, por usar el término, no encontrar otro, validaría a un plantador. Sería sumamente extraño que alguien quiera sembrar una iglesia y asumir una responsabilidad a largo plazo antes de haber probado que pueda evangelizar, discipular, coordinar equipos, levantar respaldo para alguna iniciativa. Algo hermoso sería que pruebes esto en el contexto de una iglesia local donde hay un cuerpo de ancianos que podrían cuidarte y cuidar a la iglesia del Señor. Evitemos en esto la improvisación y tratemos de que la iglesia local tenga cierta gracia a la formación de plantadores. Solamente clarifico, no tiene que haber un capítulo de plantación de iglesias necesariamente, no tiene que haber un programa de formación de iglesias. A veces, con que haya la gracia a que alguien tiene un corazón de plantador y está probando sus dones, sus actitudes, desarrollando experiencia, ya sería una gran cosa. En cuanto a la pregunta si debería irse trabajando sobre la marcha, yo creo que dentro de la iglesia local, esta persona podría ir cultivando el corazón de un plantador. Gracias, Mario, un gozo verte por aquí. Mientras, Adalberto González escribe, en ocasiones ha habido iglesias que son plantadas resultado de un evento evangelístico de impacto como una campaña, entre otros. ¿Cuáles son las recomendaciones u observaciones al respecto? Adelante, Rafael. Saludos, Adalberto. Mira, en cuanto a la historia de la iglesia, la manera en que han surgido nuevas iglesias son asuntos providenciales, en las cuales uno lo que tiene que reconocer es el poder de Dios y su compromiso en la predicación del evangelio. Hay iglesias que han surgido en campañas, hay iglesias que han surgido en divisiones, hay iglesias que han surgido en improvisaciones. Nuestra propia iglesia, la manera que surgió quizás no fue la manera más saludable que pudimos haber encontrado. Agradecemos al Señor que comenzamos sin conflicto, que pudimos comenzar, pero hubo mucha improvisación. Yo mismo tenía cantidad de carencias. No tenía toda la información que tengo en este momento, estoy seguro, y hubo más la misericordia del Señor que capacidad o experiencia. De forma tal que lo que debemos tener es humildad y gratitud al Señor. Por otro lado, que una iglesia haya surgido de ese modo no significa que las demás deban surgir así. Nosotros no somos un estándar. Que el Señor haya tenido misericordia no significa que debamos abusar de la misericordia del Señor. Y quizás la manera más saludable no sea esa. Lo que no significa que haya sido una manera incorrecta, lo que no significa que no sea hoy una iglesia saludable. Lo que debemos evitar es, si el Señor tuvo misericordia de que comenzamos sin formación, que comenzamos quizás con improvisación, sin mucha planificación, no replicar la mala práctica. Asumiendo, Adalberto, que lo que está mencionando es improvisación, no estoy seguro que lo sea, pues probablemente había un equipo plantador, había información, había una comisión de llamado y también hubo una campaña evangelística. Si fuera el caso, gloria al Señor por todo eso. Pero que el Señor tenga misericordia de un cuerpo de creyentes que emergió de una manera quizás imprevista, fortuita, fruto quizás de la improvisación, no significa que eso sea una mala práctica. Cada quien debe operar según el nivel de entendimiento y la gracia que el Señor le haya dado. Que el Señor siga teniendo misericordia y que cada vez podamos sembrar iglesias con mucho mejor planificación, formación, experiencia, buenas prácticas. Muy bien. Mis amigos, creo que hemos llegado al final de esta presentación, de este encuentro de hoy, a través de esta plataforma. Agradecemos al pastor Rafael Pérez, que nos ha dejado muy motivados para seguir adentrándonos en el tema de descubrir las cualidades de los plantadores de iglesia. Como le he especificado, no es algo que esté escrito en piedra, pero hay muchos aspectos aquí a considerar, sobre todo el llamado a la sabiduría, a la prudencia y a dejarse guiar por el Señor. Agradecemos a Rafael tu tiempo y esta magnífica presentación que nos has traído esta noche para nuestros amigos. Yo quiero recordar a todos que esta presentación se queda alojada en nuestro canal de YouTube
que se llama Vive la Iglesia. Voy a repetir. Si usted quiere volver a ver esta grabación, que es lo que mucha gente está haciendo, y además compartirla con un grupo de líderes, con un grupo de hermanos, usted puede ir a nuestro canal de YouTube, Vive la Iglesia, y ahí encontrará esta presentación y otros temas también. De igual forma, usted podrá encontrar esta presentación en nuestra página de Facebook. Y allí nos va a encontrar como Red de Plantación de Iglesias del Caribe en Facebook. Así es que en ambas plataformas usted podrá disfrutar de esta grabación ya terminada, editada, y lo podrá compartir con su grupo de líderes y generar su propia discusión al respecto. Ha sido un gusto compartir con cada uno de ustedes, así es que será hasta el próximo encuentro. Buenas noches, bendiciones.